Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal YouTube LM Cuernavaca. Vamos a continuar con nuestro tema de la ciencia y la razón, la ciencia y la religión, la ciencia y la fe. Vamos a dar continuidad. Vamos a encomendarnos al Señor en esta mañana que nos ha concedido y rezamos nuestro ángelus en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuamos entonces con este tema de la fe y la razón, la ciencia y la fe o ciencia y religión que estamos compartiendo ahora. Después de haber compartido con ustedes la Iglesia Dichen, eh, la iglesia, eh, la iglesia Dochen, el cuerpo docente y la iglesia Dichen, y el habernos metido en ese punto, vamos ahora a lo que es los portadores del oficio de enseñar. Em, Acuérdense que la iglesia, pues, no solo tenemos la Sagrada Escritura, sino también el magisterio y sobre todo la tradición de la iglesia, ¿verdad? Que eso es muy importante para nosotros y que debe de ser un punto de inflexión siempre en nuestra vida. Muy bien. Entonces, en ese sentido, pues nos vamos a detener en ese aspecto. Para portadores del oficio de enseñar, el magisterio infalible, ¿verdad? ¿Y quién es el magisterio infalible? En este caso son el Papa y los obispos como sucesores de San Pedro y los apóstoles. Y obviamente Pedro, vicario de Cristo. Ahora, la promesa de asistencia divina fue dada junto con el mandato de enseñanza. Por lo tanto, descansa en los mismos sujetos, pero está restringida a los actos oficiales, a la exclusión de actos privados en cuanto al depósito de la fe. Entonces, primero, la promesa de la asistencia divina, la asistencia del Espíritu Santo, que fue igualmente mandada por Jesucristo, vayan y enseñen a todas las naciones. Es un mandato del mismo Jesucristo. Y por lo tanto también descansa no solamente en Pedro, sino en todos los apóstoles y a su vez en todos los sucesores de los apóstoles, que son nuestros obispos y el Papa. Y también el depósito de la fe, ¿verdad? Ese depósito de la fe que nosotros de alguna manera tenemos básicamente en el catecismo de la Iglesia Católica. El resguardo del depósito de la fe es precisamente el magisterio infalible de la Iglesia.
Ahora, la actividad oficial de la enseñanza puede ser ejercida ya sea en el magisterium ordinario o diario o por decisiones solemnemente o por decisiones solemnes. Por ejemplo, una decisión solemne, pues un concilio, un sínodo, ¿no? Un documento. ¿Verdad? Y el magisterio ordinario, magisterio diario, puede ser enseñado por alguna circular, algún documento, alguna carta que tanto el Papa como un obispo lo pueden hacer. Bien, ahora, lo primero sucede ininterrumpidamente, que son precisamente el magisterio ordinario. Lo segundo ocurre en casos de gran peligro, especialmente por crecientes herejías. Pero cuando hay una decisión solemne, se da sobre todo cuando hay una creciente herejía o alguna opinión diferente, ¿verdad? O que incurre contra la fe. Entonces, y lo primero, pues, el magisterio no ordinario, ese es muy común, eso inclusive lo escuchamos en algunas cartas, documentos, circulares, que el Papa y los obispos nos van haciendo llegar a través de los medios electrónicos ahora. La promesa de asistencia divina protege también la integridad de la doctrina. Todos los días, aún hasta la consumación del mundo, siempre estará presente el don del Espíritu Santo. Nada se hace, hermanos, sin previo hacer una oración al Espíritu Santo, precisamente para que el Espíritu Santo ayude a discernir los signos de los tiempos. Ahora, a partir de la naturaleza de ello, sucede que los obispos en lo individual pueden caer en el error, debido a que se tienen disposiciones amplias cuando todo el cuerpo de enseñanza de la Iglesia y del Pastor Supremo en particular está protegido por la providencia. Esto es muy interesante, hermanos, porque el ordinario, que es el obispo, ¿verdad? Tiene una diócesis y tiene su propio criterio, ¿verdad? Él puede ejecutar algunas decisiones, llevar a cabo algunas decisiones, pero pues se puede equivocar, ¿verdad? De alguna manera, sobre todo de manera individual, ¿verdad? De manera individual lo puede caer en el error, ¿verdad? Pero si las disposiciones son amplias, sobre todo cuando la enseñanza de la iglesia y de manera particular viene del pastor supremo, que es el Papa, está protegido por la divina providencia, ¿verdad? Entonces, casi siempre todos los actos que la iglesia hace, ¿verdad? Siempre están divinamente protegidos por la providencia. Ahora, la Ecclesia Docen, como un todo, nunca puede caer en el error en asuntos de fe o moralidad, ya sea que su enseñanza sea ordinaria o solemne, ni puede el Papa proclamar doctrinas falsas en su capacidad de pastor supremo de la Iglesia Universal. Para esto debe de ser el Papa siempre muy cuidadoso en esos aspectos, sobre todo en esos tiempos en que vivimos, que puede caer en suposiciones y imagínense que dijera algo contrario a la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Entonces, inmediatamente surgiría algún movimiento dentro de la iglesia en contra de algo que no esté eh, acorde y que contenga un error, ¿verdad? Por eso dice que nunca puede caer en el error en asuntos de fe y moralidad. Podrá caer tal vez en algún error en otra situación, pero en cuestiones de fe y moralidad no puede caer, ¿verdad? Por eso les comentaba la vez pasada que me llamó la atención un video en donde algunos miembros del movimiento LGTB y más, pues decían que ya los habían aceptado en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Y la respuesta es no. No se acepta el pecado que conlleva este movimiento. Sí a la persona, puesto que la persona, sobre todo si está en conversión, obviamente, pues tendrá esa oportunidad siempre en la iglesia, ¿verdad? Todos son bienvenidos a la iglesia, todos, pero sobre todo con un corazón verdaderamente convertido hacia el Señor. Esa es la intención, ¿verdad? No es que a nadie no es que a alguien se le prohíba de manera particular, siempre la iglesia es abierta a todo, pero no cae en el juego del pecado, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? No podemos nosotros
decir, con este acto ya estamos aceptando el pecado de estos movimientos, ¿no? O de cualquier otro tipo de pensamientos, ¿no? Siempre la iglesia tendrá su resguardo, ¿verdad? Entonces, por eso no puede caer en el error, ¿verdad? Y a veces nos hacen caer en el error con muchas situaciones que pasan ahora, ¿no? Que inclusive dicen: "No, ya está aceptado por la iglesia". No, primero hay que investigar bien, ¿verdad? Verificar que sea una doctrina proveniente del magisterio de la iglesia, del Papa, ¿verdad? Y sobre todo que tenga una protección divina y que no caiga en un error, porque en cuanto caiga en un error, obviamente esto no sería ni divino ni de la providencia, ¿verdad? Entonces, ahí puede inclusive recalcular, ¿verdad? Volver a decir, bueno, no fue correcto lo que se dijo, no era esa intención, sino esta intención, ¿no? Entonces, hay poder, la forma de poder resolver el asunto, ¿no? Bien, sin esta prerrogativa, la cual se conoce como infalibilidad, la promesa divina de ayuda sería una falacia, ¿verdad? Entonces, es precisamente la infalibilidad la que hace que la promesa divina sea verdadera, y si no, sería una falacia, ¿verdad? Sería un invento todo lo que se dijera. Pero como ustedes han visto y lo hemos enseñado aquí en estas pequeñas transmisiones que hacemos, hemos visto que siempre está la ventaja del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es quien está al frente. Yo me puedo equivocar, tal vez al decir algunas cosas aquí, ¿verdad? Tal vez pueda caer en el error, este, pero se puede reformular, se puede volver a reinterpretar, eh, pero cuando es el magisterio del Papa o del Obispo, ahí sí ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Lo que se diga siempre será en razón de una veracidad, ¿verdad? De la divina, del Espíritu Santo y una divina verdad que se contiene y que pues tenemos que asumir, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, por eso se dice que lo que dice el Papa es infalible, precisamente porque está em, protegida por la divina providencia. Ahora, al derecho de enseñanza de parte de la Iglesia Docen corresponde en forma natural la obligación de escuchar de parte de la Iglesia Dichen. Escuchar tiene el sentido de someter al entendimiento y es de naturaleza dual, según las enseñanzas o no, llevada a cabo bajo la garantía de infalibilidad. La sumisión anterior se llama convenir a la fe, la posterior aceptación, obediencia religiosa. Obviamente la iglesia siempre va a escuchar a todos, ¿verdad? No solamente lo que la iglesia dice, sino lo que la iglesia escucha, ¿verdad? Lo que escucha a todos, ¿verdad? Por eso los concilios ecuménicos se llaman ecuménicos porque se dio la oportunidad de escuchar a todas las personalidades de aquel entonces, ¿no? Del Concilio Vaticano II, y obviamente la sinodalidad que comenzó a abrir el Papa Francisco, precisamente es la forma de escucharnos, ¿no? En muchas diócesis se ha estado trabajando, ya algunas mucho más avanzadas que otras, el plan diocesano de pastoral y el plan de pastoral parroquial, que precisamente tienen esa connotación sinodal, porque se escuchan a todos, todos los que son del grupo, e inclusive vienen cosas dentro del plan de pastoral, cosas como cuántas iglesias separadas hay, cuántos institutos, cuántas escuelas, cuántos primarias. Hay es una sinodalidad precisamente para reconocer a todo lo que es dentro de una diócesis o una parroquia. Por eso es muy interesante, puesto que siempre el ecumenismo tendrá su punto y la iglesia es abierta a escuchar a todos, ¿verdad? Sin menoscabar la integridad, sin decir este no, ¿no? Siempre se escucha a todos. Esa es, digamos, una enseñanza de la iglesia y por eso el Papa cuando pronuncia algo, pues lo dice porque ya escuchó, ya escuchó, ya eh, ahora sí que lo meditaron, lo reflexionaron, lo estudiaron los cardenales encargados de alguna comisión o dimensión, y ya el Papa pues ya define con una declaración
algo, ¿no? Del magisterio para dar su opinión, ¿no? Para dar a entender el asunto que está tratando, ¿no? Eso es muy interesante también. Ahora, hay otros tribunales, por ejemplo, someter el entendimiento a otra que no sea la autoridad divina puede parecer objetable, pero sucede en la práctica, tanto en la ciencia como en la vida diaria de cientos de formas. En cuanto a la Iglesia, el sometimiento del entendimiento es especialmente adecuado, sin importar si habla con autoridad infalible o administrativa, o en otras palabras, si la sumisión es de fe o de obediencia. Obviamente que, como termina diciendo, ¿no? La sumisión anterior se llama convenir a la fe, ¿verdad? Cuando escuchamos, conviene escuchar en la fe, y después la aceptación de una obediencia religiosa, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, un dogma. Si dogmas ahorita no hay. Se supone que hasta ahorita todos los dogmas cristológicos, marianos y demás, trinitarios, ya han sido sometidos precisamente a la iglesia Dochen, a la iglesia Dichen, ya fue estudiado, meditado, reflexionado, analizado, ya se dio por los papas una postura y ya infaliblemente se dio un documento en el que es divina providencia, ¿no? ¿Y qué sucede? Ya viene la obediencia religiosa, es decir, obedecer ese mandato que está dado por el magisterio de la iglesia, como de Pedro, sucesor de Pedro, sucesor de Jesucristo, ¿verdad? Quien da la autoridad a todos los obispos y al Papa. De tal manera que eh, nosotros como iglesia Dichen asumimos, ¿verdad? Lo que la iglesia Dochen ha dicho, ¿verdad? Entonces es muy interesante también esta cuestión importante, ¿verdad? Y siempre ha habido críticas para todo, ¿no? Eh, para los dogmas, para todo. Siempre hay críticas de parte de la ciencia anticristiana, para que ya analizamos un poquito en los capítulos anteriores, ¿verdad? Bien, ahora, em, ¿qué sucede entonces cuando sometemos al entendimiento a otra cosa que no es la autoridad divina? Puede parecer objetable, que es lo que comenzamos diciendo, pero sucede en la práctica solamente, tanto en la ciencia como en la vida diaria y en cientos de formas. Vamos a ver. En cuanto a la iglesia, el sometimiento del entendimiento es especialmente adecuado, ¿eh? Sin importar si habla con autoridad infalible o administrativa, es decir, si la sumisión es de fe o de obediencia, ¿verdad? Aquí no importa en qué situación esté, ¿no? Entonces, todo lo que diga la iglesia, el entendimiento se somete a ella, ¿no? El entendimiento, ¿verdad? Ya sea de fe o de obediencia, ¿verdad? Bien, aún desde el punto de vista humano, su autoridad excepcionalmente elevada e imparcial, ¿verdad? Esto inclusive en todos los ámbitos, ¿no? Hay gente que sabe respetar muy bien, ¿verdad? Como obediencia a un mandato, ¿no? De la iglesia, ¿verdad? Eh, lo hace por su misión en la obediencia, no por la fe, sino por la obediencia, ¿verdad? No sé, el respeto a la libertad religiosa, por ejemplo, ¿no? Que ese es un mandato constitucional y que cuando uno está en algún puesto público, por poner ese ejemplo, em, entonces, ¿qué hace? ¿Verdad? Respeta la fe de cada uno de los integrantes, no sé, del Senado o de la diputados o de cualquier lugar o de una escuela, una institución, ¿verdad? Se respeta la creencia de la persona, ¿no? Pero también pueden respetar esto que dice la Constitución o la libertad religiosa, en la que cada quien puede profesar su fe y muchos por obediencia ejercen su obediencia a la iglesia en algunas normas, en algunos criterios, en algunas opiniones, y eso es bueno. Y otros, aparte de la obediencia, tienen su fe, ¿verdad? Y obedecen a criterios de fe y de obediencia, que integralmente tendría que ser fe y obediencia, como nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nuestra fe está integralmente en Cristo, sabemos que lo que digan los papas siempre va a ser por motivo de fe, pero también de obediencia, porque habrá unos que digan, yo creo en la iglesia, pero no en el papa. Y es aquí un error, porque lo que dice la iglesia
es por fe, ¿verdad? Yo creo en la iglesia, pero yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Entonces, el solo creer en Dios está bien, pero no se complementa, ¿no? Se complementa con lo que dice la iglesia. Precisamente Jesucristo dejó el mandato de la iglesia, ¿no? Fundó la iglesia, para eso está, si no, no tendría sentido su mensaje, ¿verdad? Entonces el mensaje tiene un lugar muy específico que es la iglesia, ¿verdad? Y así hemos escuchado a gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en el Papa, no creo en la iglesia, no creo en sus sacerdotes, creo en lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí el sometimiento solamente está sobre la fe, ¿verdad? Más no la obediencia. Pero ahora sí que digamos, lo que sería grupal, lo que sería único, unitario, tendría que ser de la persona, tanto la fe como la obediencia, pero también está el otro bando, aquellos que obedecen alguna norma, alguna prescripción dada por el Papa, por ejemplo, el cuidado del planeta Tierra, pues obedecemos, ¿no? Al cuidado de la Tierra, más no tengo fe, ¿verdad? Más no creo en Dios. Me parece muy bonito lo que dijo el Papa, y hay muchos que así son, ¿verdad? Muchos que gustan de algún documento, de algún pensamiento, alguna cosa que la iglesia ha hecho, más no creen en Dios, ¿verdad? Entonces, en esas dos cosas, tres cosas, están, ¿no? Los ámbitos, digamos, de lo que estamos diciendo, que precisamente el entendimiento tiene su propia, nuestro entendimiento nos ayuda a discernir dónde tenemos que ubicarnos, ¿no? Bien, ahora, las cartas pastorales de los obispos, catecismos diocesanos en particular, decretos de sínodos provinciales, decisiones de congregaciones romanas y muchos actos oficiales del Papa pertenecen a la enseñanza que descansa en forma directa solo sobre la autoridad reinante, sin la prerrogativa de infalibilidad y tienen la misma obligatoriedad sobre la Iglesia Universal. Ahora, como dijimos, el único que puede tiene la autoridad es el Papa reinante, ¿verdad? En todas estas cuestiones, todas sus cartas pastorales, todo lo que haga, ¿verdad? Y caen sobre la Iglesia Universal. Bien, en cada diócesis, fíjense, la autoridad oficial en asuntos de fe y moral es el obispo en una diócesis. Sin su consentimiento o el de otra autoridad más elevada, ningún profesor de teología, catequista o predicador pueden ejercer su función oficial y ninguna publicación que toque asuntos de fe y moralidad se permite dentro de la diócesis si no es dada por el obispo. Por eso les decía la vez pasada que para ser profesor del seminario hay un nombramiento, ¿sí? Hay un nombramiento en el que el obispo sabe la integridad de la fe y la moral de la persona y es apta para dar clase, ¿no? Todos los maestros pueden dar clases, todos son aptos, todos son buenos, pero para las cuestiones, por ejemplo, de teología, ahí sí tiene que ser muy preciso el obispo y decir, bueno, quiénes sí pueden ejercerlo. También hoy en día el Papa Francisco, antes de feliz memoria, antes de morir, él hizo un instructivo sobre la personalidad y características propias de un catequista para ser admitido como un ministerio dentro de la iglesia. ¿Verdad? Acuérdense que hay dos ministerios, perdón, muy puntuales en la iglesia, ministerio del lectorado y acolitado. Y el Papa agregó el ministerio del catequista, ¿verdad? Bien, y sigue estando vigente, ¿no? Hasta que el Papa León si quiere hacer alguna modificación o dejarlo así, puede seguir, ¿no? Sin ningún problema. Bien, entonces, hasta en esto, ¿no? Hay también una situación muy particular con respecto a la catequesis, ¿no? ¿Verdad? Bien, y así en cada una. Entonces, el obispo es el único que puede aprobar eso dentro de su diócesis. Ahora, la aprobación de los maestros se conoce como misión canónica, mientras que la aprobación o rechazo del libro se llama censura. Por ejemplo, también esas cuestiones de el que predica o puede ejercer su función oficial o que puede publicar asuntos de fe o moral, también dentro de un documento, una revista, no sé, inclusive nosotros que estamos transmitiendo, debemos de tener un permiso, ¿no? Esto de transmitir con ustedes obviamente nuestro obispo lo sabe, puesto que al principio se lo comentamos, ¿verdad? Pero para todo tiene que haber también una autorización. No solamente es predicar por predicar y a ver qué dices, sino tiene que ser bien especificado, digamos, con un asunto
particular del obispo, ¿no? Él es el que tiene la autoridad oficial, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros comenzamos a transmitir en algún momento misas en latín una vez al mes, ¿verdad? Todavía con el Papa Francisco, perdón, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, y después en una de esas salió un comunicado en el que pues se prohibían de alguna manera las misas así como en latín sin previo autorización del obispo. Ah, ok, entonces nosotros lo empezamos a hacer porque había un permiso universal dado por el Papa, pero después se pidió que solo los obispos dieran permiso. Todo lo que hicimos fue pedirle permiso al obispo y nos los concedió de hacer una misa en latín una vez al mes, ¿verdad? Bien, ahora ya no hemos podido hacerla, ¿verdad? Puesto que mejor hemos decidido dejarla así, porque pues eh, tal vez por el tiempo que no alcanza, por otras actividades, y además también para no crear algún conflicto dentro de los mismos presbíteros en alguna situación de estas, ¿verdad? Porque todo repercute, ¿verdad? Con un permiso o sin permiso. Igual así los grupos y movimientos, ¿verdad? Sobre todo los que van surgiendo, muchos de un pseudo misticismo, ¿verdad? O de pseudo revelaciones y que van propagando sus devociones, pero tienen que tener precisamente un permiso del obispo, ¿verdad? Si no, no lo puede hacer, ¿verdad? Aunque esté muy imbuido de un misticismo, el obispo lo debe de aprobar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, ahora igualmente para aquel que va no sé, a publicar un libro, pues tiene que estar aprobado, obviamente, por el obispo. Y tiene una comisión, precisamente el obispo, que se encarga del estudio de todo eso, de los catecismos, de los libros que se publican, de las revistas, tanto físicas como electrónicas, en fin, hay un censor en la diócesis, en cada diócesis hay un presbítero censor que revisa cada uno de esos documentos para que no haya error en fe y moral, ¿no? Y pueda ser publicado. Y obviamente el permiso lo otorga el obispo. La aprobación, pero por encima de los tribunales diocesanos están las congregaciones romanas, que están precisamente en el Vaticano, a las cuales ciertos asuntos están reservados y a las cuales se puede apelar. Eso solamente allá, ¿verdad? Si hay alguna cuestión aquí, por ejemplo, no sé, una cuestión eh, con alguna comunidad religiosa de no sé, algo pasó con los agustinos aquí en Morelos, eso se ve con los agustinos de la provincia, y si es algo más grave, se ve con los agustinos en la congregación en Romana, ¿verdad? Entonces, va por niveles, no es de aquí me salto, como muchos asaltan la autoridad, ¿no? Entonces, siempre es paso a paso, ¿no? Bien, entonces las congregaciones romanas siempre tienen alguna situación, por ejemplo, cuando dicen, no, pues este es el año de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces la congregación romana de familia que hay en el Vaticano, pues promueve eso. Y obviamente el Papa es quien autoriza y toda la Iglesia Universal se somete a este trabajo sobre la familia, ¿no? Bien, y ya el obispo diocesano apela a su consejo a sus comisiones y dimensiones para llevar a cabo el trabajo que el Papa está pidiendo, ¿no? Entonces, precisamente es así como están las cosas, ¿no? Y hay asuntos muy, muy reservados solo a la congregación romana. Ahora, la ciencia en particular puede tener contacto con la congregación de ritos, el cual examina los milagros propuestos como fundamento para las beatificaciones y canonizaciones. Por ejemplo, en todos los demás congregaciones romanas la ciencia tiene su particularidad y su servicio dentro de cada una de ellas, ¿no? Digamos, no es que todo sea ciencia en todo, ¿no? Entonces no estamos aprendiendo matemáticas en teología, pero sí estamos aprendiendo cosas que nos llevan al entendimiento. Pero, digamos, un contacto muy particular donde la ciencia verdaderamente está muy presente es en la congregación de los ritos, es decir,
cuando se está hablando de un milagro de un santo, por ejemplo, ¿no? Porque para canonizar a una persona no es fácil, no es decir, hizo cosas bonitas, pues ya es santo, no. Entonces tiene que apelar a la ciencia para poder llegar a conclusiones concretas si es beatificado o canonizado aquella persona que ha hecho un milagro, ¿no? Que por medio de él se ha hecho un milagro, ¿no? Que Dios mismo ha hecho a través de esa persona. Y hay que hacer muchísimos estudios, no es solamente hacerlo así por decir, ¿no? Bien, ahora, con mayor frecuencia la congregación del índice, la que examina oficialmente y decide el peligro para la fe y la moralidad de libros, no personas denunciadas o bajo sospecha. Y el Santo Oficio de la Inquisición, que en aquel entonces también existía, ahora es la Congregación de la Fe, el cual decide cuestiones de ortodoxia con el Papa mismo como prefecto, ¿verdad? Entonces, lo que antes se llamaba la Inquisición o el Santo Oficio, hoy tiene el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe, que en su momento el que lo llevó muy presente y fue yo creo que uno de los papas más presentes en ese asunto fue el Papa Benedicto XVI, antes de ser papa, cuando era em, Joseph Ratzinger era prefecto de la Congregación para la Fe. Entonces, todas estas situaciones, ¿verdad? Todo esto, eh, el Papa siempre tiene la prefectura de todo, ¿verdad? No hay nada que no pase por el Papa, por sus oídos, para poder entender y para poder dar una autorización o no. Bien, ahora, todas las autoridades eclesiales mencionadas en este momento participan ya en forma oficial o por delegación en los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos de la Iglesia, apoyando sus funciones, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos tienen un, una, un nombramiento por parte del Papa. Y falta también decir que hay decisiones que son dotadas con la prerrogativa de infalibilidad cuando el Papa las aprueba, no en forma ordinaria, como por ejemplo cuando actúa como prefecto de una congregación, sino en forma solemne o es decir, ex cátedra, una obligación de aceptación por toda la iglesia. Por ejemplo, habrá cosas que el Papa va a decir, pues que no son infalibles, ¿no? Solamente las cosas infalibles se hacen solemnemente, ¿verdad? Por ejemplo, un dogma de fe, ¿verdad? Entonces, los dogmas de fe siempre han sido así, solemnes, es cátedra, para que toda la iglesia las sepa. Pero hay cosas otras que no tienen esta fuerza, digamos, esta autoridad infalible, sino simplemente es una propuesta. Por ejemplo, esta cuestión, no sé, de las familias, ¿no? Por ejemplo, o del medio ambiente, ¿verdad? Pero cuando ya el Papa solemnemente dice algo, entonces sí, es aceptado por toda la Iglesia universal, ¿verdad? Bien, entonces, digamos, este punto de los portadores del oficio de enseñar, pues es precisamente el magisterio de la Iglesia. Ahora, vamos a ver, por último, para ir terminando este punto, eh, un hombre, comentamos ante en los primeros capítulos, personajes, ¿no? Que han sido sacerdotes o han tenido que ver con la iglesia y a su vez han dado una parte, ¿no? Em, Estoy recordando ahorita al doctor Moscati, eh, San José Moscati, un médico en Italia muy famoso por su solidaridad con los enfermos. Este, eso es un hombre de ciencia, médico, ¿no? Y podríamos enumerar a otros más, ¿no? Eh, pero hay una cuestión que históricamente eh, siempre ha habido opiniones, divergencias, cuestionamientos a este personaje que seguramente lo hemos escuchado en algún momento de nuestras escuelas.
Galileo Galilei. Bien, vamos a ver solamente algo, con eso vamos a terminar. Galileo Galilei, a los hombres de ciencia, los tribunales romanos y en aquel entonces el Santo Oficio son mejor conocidas por su relación con el nombre de Galileo, ¿verdad? Entonces, Galileo Galilei em, resaltó no tanto por todo el conocimiento que tenía, sino por los tribunales, ¿verdad? En este caso, el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿verdad? Que así se le llamaba, o el Santo Oficio, ¿no? Este parece ser un buen momento para hablar sobre la actitud de los científicos no católicos contra el caso de Galileo Galilei. Y puede mostrarse desde un triple punto de vista que no siempre está relacionado con mantener los principios de la ciencia. Vamos a ver el primero. El error involucrado en la condenación de Galileo se utiliza como argumento contra el derecho de los tribunales a existir. Entonces aquí hay un primer punto de vista, ¿no? El error, el argumento del hacer juicio a Galileo Galilei es para los que no, para los no católicos, es que dijeron, bueno, entonces, ¿para qué existen los tribunales? ¿No? Entonces, los tribunales no tendrían que existir, puesto que está el Santo Oficio, ¿no? Entonces, ya con eso tenemos, ¿no? Y esto es ilógico y parcial, ¿no? O sea, tribunales deben de existir. El error fue puramente accidental, al igual que los errores de la justicia en las cortes criminales resultan de errores accidentales o similares. ¿Cuántos errores ha habido de esto en los juicios que hoy vemos? ¿Verdad? Por ejemplo, hoy vemos en la impartición de justicia a una persona violentadora de la familia, ¿verdad? Y que lo agarran, como dijimos en aquel video que comenté, que hay grabaciones, que hay evidencias de toda la violencia ejercida sobre su familia y después lo dejan libre. ¿Por qué? Porque hay errores accidentales que pues que no complementan la investigación. Entonces uno dice, bueno, aquí ¿por qué? Si están las evidencias, ¿no? Entonces siempre hay un error, ¿no? Entonces a veces la justicia no es imparcial, ¿verdad? Es muy parcial y quiere que todo sea igual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si en algún argumento no se puede sostener en esto, mucho menos en lo anterior. Ahora, el error fue una opción universal, tenazmente defendida por los reformadores del siglo XVI. Además, es prácticamente la única decisión errónea de su tipo entre los científicos emitidos por los tribunales romanos en el transcurso de los siglos, ¿no? El error como una opinión universal. Bien, entonces el error involucrado en la condenación de Galileo se utiliza como argumento contra el derecho de los tribunales a existir. 2. Lo que se objeta en el caso de Galileo no es tanto el hecho histórico del disparate, ¿verdad? Eso que en algún momento la- eh, los que opinan contrario a la iglesia es cómo es posible, ¿no? Que lo hayan ejecutado, ¿no? Que lo hayan condenado, ¿no? Ahora, sino el argumento permanente de la iglesia de ser por derecho divino y el guardián de la escritura. Es el principio por el cual ella se adhiere al sentido literal de la Sagrada Escritura, en tanto el contexto, la naturaleza del caso, no sugiere una interpretación metafórica, ¿verdad? Entonces, lo que los no católicos piensan que el caso de Galilei, fue como un disparate contra la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, contra lo que la iglesia piensa, ¿no? Entonces, piensan que Galileo, más bien piensan que la iglesia eh, pensó en las cuestiones de tanto metafóricas que hizo Galileo Galilei, ¿no? Eh, pues nada que ver, ¿no? Dado que las evidencias que convencieron a Copérnico, Kepler y Galileo debieron también convencer a los teólogos de ese tiempo, y estos cometieron un desatino. Entonces hay una, sí, Copérnico, Kepler y Galileo, pues tenían, aunque no es que estuvieran los tres juntos en la misma escuela, pero los tres aportaron grandes conocimientos al universo, lo que hoy conocemos, ¿no?
¿verdad? Entonces, tal vez en su momento no convencieron a los teólogos de ese tiempo, ¿verdad? Y pues cometieron desatinos, puesto que estaban iniciando en el conocimiento de esto, ¿no? Pero ven, Copérnico, como otros, pues también eran seres religiosos, ¿no? Ahora, sin embargo, no debe ser esto continuamente señalado contra la iglesia, ¿verdad? Porque siempre hablan en contra, ¿no? Es que los teólogos o la Inquisición no aceptaba, ¿no? Espérame tantito, estamos en ese conocimiento, ¿no? No podemos nosotros decir esto es así porque ya es así, tenemos que conocer, ¿verdad? Ahora, los desatinos oficiales de los altos tribunales son continuos y fácilmente perdonados cuando son cometidos en el ejercicio de un derecho reconocido. Nadie condena a la administración de justicia cuando un caso en disputa en el curso de las apelaciones es revisado 2 o 3 veces, aunque cada revisión hace que se registre un desatino jurídico. Cada estudio, cada cosa tiene que ver precisamente con una revisión. Por ello, lo que se condena en el caso de Galileo debe ser el derecho mismo, esto es, el reclamo y el principio antes mencionado. Sin embargo, es evidente que no son en forma alguna peculiares del caso Galileo. Son tan antiguas como la Iglesia, han sido aplicadas en nuestros propios días, por ejemplo, en la sílabus del Papa Pío IX, 1864, en el Concilio Vaticano I, 1870, y en la encíclica Pacendi de Pío X, 1907, que estos documentos, como ya mencionamos al Papa Pío X, entraron en la cuestión de la modernidad, ¿no? Los cambios de las épocas, ¿verdad? Entonces ya desde el Papa Pío IX, ¿verdad? Fueron aplicadas precisamente como con dureza contra la iglesia, ¿no? De hecho, la misma época que vivimos, eh, hay quienes todavía dicen que la iglesia está retrasada, ¿no? Que ya debía de adecuarse a lo actual. La iglesia se va actualizando, obviamente, pero no a la velocidad que está el mundo, ¿verdad? Lo va haciendo paso a paso, ¿verdad? Siguiendo las enseñanzas de Cristo. Vamos poco a poco, ¿verdad? Bien, ahora, para atacar el reclamo de la iglesia como guardián de la escritura, no existe necesidad aparente de repasar una y otra vez el incidente con Galileo, porque eso es lo que se pensaba, ¿no? Es que como contradijo a la escritura, es sometido a condena, ¿no? No es así tan. Tampoco el procedimiento legal contra Galileo es en forma alguna peculiar en su caso. Los historiadores juzgan por las leyes establecidas en el siglo XVII y le encuentran extrañamente leve. ¿Qué es entonces lo que evita que descanse la controversia a Galileo? Es difícil ver otro motivo en la agitación, sino la poca disposición para aceptar el reclamo de la Iglesia para interpretar las escrituras. Aquí el caso de Galileo es la interpretación de las escrituras, ¿no? Entonces, estamos en la época del siglo XVI. ¿Sí? No es lo mismo las leyes del 16 perdón, del siglo XVII que las del siglo XXI en ese que estamos, ¿no? Bien, entonces hay que ver bien precisamente la situación. Ahora, la tercera y última, la amplia literatura de Galileo muestra una notable diferencia entre los puntos de vista opuestos. Entre los católicos se da poca importancia al caso, simplemente porque los católicos sabían antes y después que las congregaciones romanas pueden errar y solo se preguntan qué otros errores no han sido registrados en la historia. Puede haber muchos otros más. Entre los demás, la simpatía mostrada hacia Galileo no es fácilmente comprensible desde el punto de vista científico. Para los científicos, para los científicos, el que la iglesia tenga una simpatía con Galileo, pues para ellos no lo ven así. Entonces van en contra del pensamiento católico, ¿no? Obviamente con esas referencias antes mencionadas, ¿no? Entonces dejan a un lado. Entre los demás, la simpatía mostrada hacia Galileo no es fácilmente comprensible desde el punto de vista científico. Todo el proceso fue un asunto totalmente interno de la Iglesia. Galileo compareció frente a los superiores legales, por un tiempo desobedeció, pero al final se sometió a su condenación.
El carácter que demostró en el asunto no parece causar la admiración que se le tiene. ¿Qué es entonces lo que se hace que los demás sientan tanta simpatía por Galileo, sino su desobediencia hasta el mandato de 1616? Eso es lo que parece ocurrir, juzgar por las alabanzas hacia sus diálogos inmortales, ¿no? Lo que está sucediendo es entonces que lo que los anticatólicos o la ciencia ve en Galileo no es tanto lo que dijo, sus estudios y todo eso, sino el rebelarse contra la iglesia, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Entonces, para el mundo anticatólico, ¿no? Y en lugar de revisar todo este proceso que hubo con él, y que fue un proceso sí, de escucharlo, de tratar de comprender, saben pues que hay que las mismas congregaciones pueden errar y los mismos teólogos, algunos cayeron en contradicción con los pensamientos de Copérnico, Kepler y Galileo, obviamente, ¿verdad? Pero fue una época en la que el avance científico iba apenas avanzando, ¿no? Este, y pues que realmente la condena de Galileo fue por desobediencia, ¿no? Porque ya se le había pedido una cosa, ¿verdad? Y que él aceptó, pero que después rechazó, es la desobediencia, ¿no? De alguna manera. Aquí habría que meternos en muchos ambientes que no nos vamos a meter porque es controversial a este asunto, porque algunos han quedado ya marcados con esa facha de que la iglesia inquisitoria condenó a Galileo por su pensamiento, pero no fue por el pensamiento, sino fue por desobedecer, ¿verdad? Ese es el asunto, así, en simples palabras, ¿no? Pero la aportación de Galileo, Copérnico y Kepler, obviamente la iglesia los ha estudiado y sabe, ¿no? Todo lo que han aportado a lo largo de la historia muchas personas y obviamente la iglesia tiene conocimiento de ello. No es ajena la ciencia a lo que la iglesia conoce, ¿verdad? Entonces, para eso tiene sus comisiones de dimensiones, sus congregaciones romanas y todos aquellos que se dedican a estudiar para que la iglesia esté actualizada, digamos, no en el sentido mundano, ¿verdad? De una actualización como hoy, ¿no? Actualizar y se actualiza tu teléfono, tu computadora en media hora y ya está actualizado o en segundos. No, así no es la actualización. La actualización de la iglesia es conforme va caminando, ¿verdad? Y va comprendiendo las situaciones del mundo y las situaciones espirituales. Bien, hasta aquí le dejamos, hermanos. Vamos a continuar en la siguiente transmisión. Ya estamos casi por acabar este tema. Ojalá les esté interesando. Y pues tal vez el tema de la fe y la ciencia sea un poco más complicado de entrarle, pero vale la pena tener un poquito de esto que les hemos compartido. Muy bien, pues vamos a terminar entonces, hermanos, pidiendo la pronta beatificación de Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida, para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestro presidio, y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos los permite nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.